Bien, hermano, que el Señor le bendiga en esta noche. Damos gloria y honra al Señor porque Él es bueno y para siempre son su misericordia. Es de mucha alegría el estar aquí, hermano, porque es como si tuviera presente al Señor. Aunque sé que siempre estoy presente al Señor, haciendo mis quehaceres personales, me es mucho más agradable el estar en presencia de ustedes, tanto de los hermanos presentes como los que nos pueden ver por medio de este medio de comunicación. Les recordamos a los hermanos y a los amigos que nos siguen que pueden visualizar otras enseñanzas que ya hemos dado a través del canal de la iglesia que está en YouTube. Pueden localizarnos por la Iglesia Cristiana Lo de Berea. Nuestro logo es un círculo con una Biblia abierta, ya que aparecen otros nombres con otras iglesias con este mismo nombre. Nuestro logo es un círculo con la Biblia abierta y Lo de Berea en miniatura. Puede clicar ahí puede ver las enseñanzas, otras enseñanzas que hemos llevado a cabo. También en la página de la iglesia que aparece, está con la figura mía y adherido a Iglesia Cristiana Lo de Berea. También pueden localizarnos en el Facebook por Iglesia Cristiana Lo de Berea y allí pueden ver las predicaciones y enseñanzas que hemos llevado a cabo. Me fue de mucho gozo, hermano, precisamente el día de ayer, porque saqué a mis hijos al parque, como de costumbre, pero ya me dio un poco tarde de la noche. Eran casi las 8 de la noche. Y mientras caminaba con mis hijos por el parque, haciéndolo que ellos agotaran un poco de energía, hermano, a ver si se dormían de una vez. Efectivamente pasó eso. Pero la alegría fue, hermano, que me encontré allí a una señora que tenía como algunos 60 años y andaba con, no sé si podía ser un sobrinito, podría ser un nietecito, podía ser un familiar. Lo cierto era que era miembro de la iglesia también a la que ellas pertenecían. Y el jovencito, que no pasaba de unos 12 años, 13, andaba con esta hermana repartiendo, hermano, literatura a las personas que estaban allí en el parque. Me llenó de mucha satisfacción, hermano, el ver que en medio de la dificultad de que estamos pasando, hay personas que aman la obra de Dios y que aman la vida del converso, que corren un extremado peligro, hermano, en este tiempo. Nosotros sabemos y entendemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la iglesia como tal, hermano, la iglesia, lastimosamente, se han refugiado en sus hogares, se han refugiado en sus quehaceres. La gran mayoría no está asistiendo a los cultos por el miedo al COVID, por ese gran miedo que tienen, hermano. Pero sin embargo están yendo a trabajar, andan en los supermercados y andan en un sinnúmero de actividades. Y a la iglesia lastimosamente no están asistiendo. Me fue de mucha alegría, hermano, inclusive de mucha motivación ver a esta señora y ver a este jovencito repartiendo la literatura y hablándole a la gente de Jesucristo. Creo fielmente, hermano, que esa debe ser la misión de la iglesia en este momento en el que nosotros estamos viviendo. Damos gracias al Señor por ello, damos gracias al Señor por esa congregación que se extiende hacia las almas para llevar el mensaje. Bien, hermano, como de costumbre, hoy vamos a seguir con nuestro tema que abarca los profetas de Israel. Gloria sea el nombre del Señor. Y hablamos, hermano, en el
en el estudio pasado, pusimos 10 ejemplos de valor, 10 ejemplos de entrega, 10 ejemplos, hermano, de llamamiento. El efecto de esos 10 ejemplos que nosotros pusimos en los hombres que Dios llamó para el aspecto del profetismo. Vimos el valor y la entrega de estos hombres, y que estos hombres, hermano, a lo que Dios llamaba para este ministerio, nosotros lo podríamos definir, hermano, con un enorme valor, con un enorme peso en su carácter, con un enorme conocimiento de la asignación y responsabilidad de la asignación que Dios había puesto en sus hombros. Y creo, hermano, fielmente que el estándar de Dios no ha cambiado. Creo fielmente que ese estándar no ha cambiado. Que Dios dotó a esos hombres en el pasado con esas cualidades, y que no menos, oiga, no menos iba a adoptar a los hombres presentes con cualidades inferiores. Creo que, hermano, el Dios que obró en el primer testamento es el mismo Dios que está obrando en este segundo testamento, o nuevo testamento, como algunos quieren llamarlo. Cualquiera que vaya a hacer su profesión, su ministerio, su llamado, la persona debe prepararse y debe adiestrarse en todo el sentido de la palabra para cumplir, hermano, el llamamiento que el Señor le ha dado. Se han visto, hermano, involucrados en la palabra de Dios estos aspectos, lo de prepararse y lo de adiestrarse para dar un mejor servicio. Mientras más capacitado usted esté para ejercer su llamado, hermano, creo que más útil usted será a la obra de Dios. Mientras menos capacitado nosotros estemos, nuestra labor, hermano, va a ser una labor deficiente. No vamos a alcanzar lo que nosotros queremos alcanzar, aunque tengamos la mejor intención, hermano, de hacerlo. La preparación, hermano, para el ministerio, para la obra de Dios, hermano, no es de menos requisito que la preparación que le piden a usted como obrero, que usted, o como persona que desempeña una labor en cualquier área de trabajo. No importa, por sencillo que sea la área de trabajo, hermano, siempre le van a pedir una preparación, un conocimiento, un adiestramiento para usted ejercer con eficacia en cualquier empresa que usted vaya, para ejercer con eficacia la labor que ellos quieren que usted le asigne. Y yo no pienso, hermano, que en cuestión del evangelio sea menos requeritoria que lo que las personas pueden pedir de aspecto particular. Creo que el hombre de Dios, hermano, tiene que estar enteramente preparado, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, para ejercer, hermano, con la mayor altura el ministerio que Dios ha puesto en usted. Se debe preparar por medio de numerosas incalculables horas de adiestramiento para adquirir la profundidad, el conocimiento y la capacidad que necesita para actuar y reaccionar de acuerdo a la vocación que el Señor le ha llamado. En este caso, hermanos, los profetas tenían que tener todas esas cualidades para poder ejercer con eficacia el llamado que Dios le había hecho. Profundidad en el conocimiento de Dios, profundidad en la relación con Dios, profundidad en la intimidad con Dios, hermano. Profundidad en la ley de Dios, profundidad en el conocimiento y capacidad, y esa capacidad necesaria para poder ejercer, hermano, el ministerio con la mayor transparencia, dedicación y devoción posible. Eso es lo que la palabra de Dios enseña, hermano, en todo lo que nosotros hemos hablado con respecto a los profetas. Ahora yo quiero que usted vaya por un momento a Miqueas, libro de Miqueas, hermano, uno de los profetas menores, de los denominados profetas menores. En la palabra de Dios, hermano, este aspecto de profeta menor y profeta mayor
solamente lo utilizamos nosotros, hermano, y tiene que ver con la amplitud del escrito. Nosotros lo denominamos profeta mayor o profeta menor, pero tiene que ver con el escrito. En la Biblia hebrea, hermano, en la Septuaginta, no se hace tal diferencia. Nosotros las hacemos en nuestras Biblias. Y está, hermano, circunscrito al volumen del escrito de estos profetas. Sin embargo, para Dios son profetas, hermano, en la misma magnitud de lo que Él le ha llamado. Vamos a analizar ahí un cuestionamiento que hay para confirmar el valor, hermano, la dedicación y la trayectoria del llamamiento de este hombre de Dios. Todo esto requiere, para estar capacitado debidamente para el oficio profético, un individuo necesitaba poseer una personalidad sobresaliente. De tal forma, hermano, que el apóstol Pablo le escribe que las personas de doble ánimo no pueden ejercer o no están calificados o cualificados para ejercer el ministerio. Primero, usted, el profeta, hermano, tenía que tener una personalidad asentada, sobresaliente. No podía ser un quejita. No podía ser una persona endeble. No podía ser una persona que se pudiera afligir porque le picara un mosquito, porque tuviera, hermano, una mala noche, o porque tuviera día de hambre. Tenía que tener una personalidad sólida. Una personalidad sobresaliente. Una personalidad independiente. Los profetas debían de ser personas de carácter, oiga bien, descollantes. Esta palabra, hermano, descollante, quiere decir, hermano, sobresaliente, de brillante inteligencia, ánimo y coraje. Ahora, yo no sé si usted está pensando en los profetas actuales. Si los profetas actuales, los denominados profetas actuales, tienen, hermano, estas cualidades, entonces podríamos decir, hermano, no que su llamamiento es un llamamiento celestial, porque nosotros sabemos, hermano, por lo que hemos estado enseñando una tras vez, que en este tiempo el aspecto del profetismo con respecto al canon de la Biblia cesó. No existen al tiempo de hoy más profetas. Existen proclamadores de la palabra de Dios. Ahora, hermano, no es menos exigente para nosotros. En el tiempo de hoy tenemos las mismas exigencias. Primero tenemos que tener una personalidad sólida, sobresaliente, ser persona independiente. ¿Por qué persona independiente, hermano? Porque cuando nosotros dependemos o fijamos o nuestro ministerio depende de la ayuda que nos puedan dar, entonces muchas veces el ministro entra, hermano, en soportar y a veces tolerar y a veces tapar la falta de esas personas que sustentan su ministerio. Y cuando entramos en esa dinámica, hermano, ya usted dejó de un lado el deber por lo cual el Señor lo llamó y está defendiendo su conveniencia económica. Yo quiero analizar, hermano, en el libro de Miqueas, y yo quiero que usted vaya al libro de Miqueas, al capítulo 3 del libro de Miqueas, en el verso 11 y en el verso 12 del libro de Miqueas. Y ahí vamos a analizar, hermano, por qué nosotros, hermano, debemos ser personas de un carácter templado. Debemos ser personas independientes. Debemos ser personas con un alto grado de inteligencia, con un buen ánimo y con buen coraje. Para que no se dé lo que Miqueas está diciendo aquí. En el capítulo 13, en el verso 11 y en el verso 12, mire lo que Miqueas dice. Sus jefes
juzgan por cohecho. Oiga, para usted ser un profeta de Dios aprobado, y esto es, oiga, aquí Miqueas le está hablando a los líderes de Israel, son a los que gobiernan a Israel, son los que lo dirigen a Israel. Ahí está desde el aspecto político, desde el aspecto económico, del aspecto judicial, hermano, del aspecto gubernamental como del aspecto sacerdotal. Le está hablando, hermano, a los líderes de Israel. Miqueas le está diciendo, los jefes juzgan por cohecho. Sus sacerdotes enseñan por precio. Sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruina y el monte de la casa como cumbre de bosque. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí este profeta, hermano? Habló de los jefes, esos jefes que juzgan, pueden ser los jueces, hermano, que ven los casos, pero que por dinero venden los casos. Oiga bien, venden el derecho, le quitan el derecho a aquellos que tienen el derecho y se lo dan al que no lo tiene por asunto de dinero. Sus sacerdotes enseñan por dinero. Y sus profetas, aquí se utiliza la palabra adivinación, hermano, porque se utiliza el término, hay un término, roed, que significa el que ve, y de ahí viene la palabra que la vamos a un poquito más adelante. Adivinan también por dinero. O sea, si usted trae la palabra de Miqueas al tiempo de hoy, se va a dar cuenta, hermano, que la cantidad de apóstoles y profetas y un montón, hermano, de personas entran en esta clasificación que le está diciendo aquí. Ahora bien, lo que quiero asentar con esto, hermano, que estos profetas de Dios tenían una personalidad definida, tenían un carácter definido, eran personas independientes. Si estas personas hubiesen dependido del rey, hubiesen dependido del sistema judicial o hubiesen dependido, hermano, del aspecto sacerdotal, indiscutiblemente también, hermano, estos profetas, en el caso de Miqueas, entraría en la dinámica de recibir dinero a fin de no profetizar en contra de estas autoridades. Pese a lo que me pusiera a pasar, dice Miqueas, yo voy a decir, hermano, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que los jefes de ellos, los jueces, se venden por cohecho. Venden en los casos por dinero y que los sacerdotes enseñan por precio y que los profetas adivinan, hermano, por dinero y son capaces de decirle a la nación, tranquilo, que no le va a pasar absolutamente nada porque Jehová está con nosotros. Sin embargo, Dios, hermano, emite su juicio a través de este hombre diciéndole, hermano, que la ciudad se va a convertir en un montón de ruina. Y sus edificios, hermano, se van a convertir en un montón, hermano, como si fueran montículos o montes. Eso es lo que Dios está diciendo a través de este hombre. Cuando usted va a Miqueas, capítulo 6, desde el verso 1 hacia el verso 5 y luego el verso 8, mire lo que dice Miqueas. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuerte cimiento de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Esa es la pregunta que Dios le hace al pueblo de Israel por medio de Miqueas. Pero ya a Miqueas le está hablando, hermano, de un pleito que hay entre Dios y la nación de Israel. Ahora el alegato de Dios es esta pregunta que él le está haciendo. ¿Qué te he hecho
o en qué yo te he molestado para que ustedes se comporten de la forma que se están comportando? Responde contra mí, dice Dios, porque yo te hice subir. Aquí viene, hermano, un argumento histórico de los hechos que Dios ha hecho a favor del pueblo de Israel. Y Dios presenta estos argumentos a través del profeta Miqueas. Un profeta, hermano, es la boca de Dios, es la voz de Dios. Ahora Dios presenta estos argumentos y dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de certidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balaat, rey de Moab, y qué le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozca la justicia de Jehová. Si usted, hermano, tiene buena memoria, se va a acordar que este hombre le pagó a Balaán para que Balaán maldijera al pueblo de Dios. Y anduvieron unas y otras veces, hermano, este rey haciéndole presión a Balaán para que Balaán por dinero maldijera al pueblo de Dios. Sin embargo, las palabras que salieron de Balaán fueran palabras de bendición, hermano, para el pueblo de Israel. Ahora, Dios está utilizando este argumento histórico, hermano, contra el pueblo de Israel. En el verso 8, dice el profeta, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí viene el argumento de Dios, el llamado de Dios al arrepentimiento. ¿Qué le está pidiendo Dios por medio del profeta, hermano, al pueblo de Israel? Número uno, le está pidiendo, hermano, Dios le ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es lo que es bueno para el hombre? Que pida a Dios, que pida a Jehová. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que puede cohibir, hermano, por así decirlo, detener el juicio de Dios? Si mi pueblo se humillare, del cual es invocado mi nombre, y clamaren a mí, yo les responderé desde lo alto, hermano, y sanaré su tierra, y tendré de ellos misericordia. El primer paso, hermano, para ganar el favor de Dios es el arrepentimiento. Desde el primer testamento o antiguo testamento, Dios ha llamado, hermano, todo el tiempo al hombre, en este caso a la nación de Israel, al arrepentimiento, porque es el arrepentimiento el que nos conduce a nosotros, a la justicia de Dios. Pero es el mismo arrepentimiento que nos lleva a nosotros, hermano, a hacer misericordia con otros. Pero es el mismo arrepentimiento el que nos lleva a nosotros a amar y aferrarnos a nuestro Dios. Ha sido el llamamiento de Dios, hermano, desde el primer testamento o desde el antiguo testamento, como algunos quieren llamarlo, hasta el final de los tiempos en que Juan escribe el libro de Apocalipsis. Cuando usted va al capítulo 7 del libro de Miqueas, vaya conmigo al capítulo 7 del libro de Miqueas. Vamos a leer desde el verso 3 hasta el verso 6 para que usted vea lo que Miqueas dice o lo que Dios dice a través del profeta Miqueas. Gloria sea el nombre del Señor. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, al Dios mío, él me oirá. Tu enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en las tinieblas, Jehová será mi luz. Tiempos del fin. Fueron las palabras de Dios, hermano, para los tiempos de Miqueas. Porque cuando viniera la persecución,
como es bien sabido, hermano, el hombre por amar tanto su vida puede entregar hasta su madre. Y el libro de Apocalipsis, hermano, uno de los sermones que Juan escribe al libro de Apocalipsis allá, es primero que los cobardes van a estar fuera. Y en este tiempo, hermano, se necesitan hombres de Dios que ocupen el lugar que deben ocupar, hermano, y que proclamen a los cuatro vientos sin miedo alguno que Jesucristo, hermano, es el Señor. Sin miedo alguno que Jesucristo es el Señor. Hoy nosotros los cristianos, hermano, tenemos más miedo que los mismos inconversos. Parece mentira. La iglesia de Jesucristo tiene más miedo que los mismos inconversos. Amamos tanto nuestra vida, hermano, que nos han metido el miedo en el cuerpo de tal forma que rehusamos abiertamente, inclusive congregarnos como iglesia, a adorar al nombre del Señor. ¿Dónde está el Dios sanador que nosotros hemos proclamado durante tanto tiempo? ¿Dónde está el Dios sanador que nosotros hemos confesado? ¿No tiene Dios poder para sanarnos? ¿No tiene Dios poder para protegernos? Yo no le estoy diciendo que sea imprudente, hermano. No le estoy diciendo que sea imprudente. Tome la medida necesaria, la que usted tenga que tomar. Pero Dios no está de acuerdo con la cobardía. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si nosotros hemos proclamado que Dios es nuestro Salvador y que no solamente ha preservado nuestro cuerpo, sino que preserva nuestra alma o nuestro espíritu, tenemos que tener, hermano, el valor necesario para ocupar el lugar al cual Dios nos ha llamado. Los profetas, los denominados profetas o predicadores de hoy, hermano, que se han encerrado en su casa, se han encerrado tras sus cuatro paredes. Las iglesias, hermanos, que están cerradas, que tienen miedo de reunirse, pero están constantemente yendo a su trabajo, están constantemente yendo al supermercado, están constantemente yendo a la tienda, hermano. Constantemente están. Allí no existe miedo, porque allí nosotros vamos por necesidad. Pero a la iglesia no podemos ir porque tenemos miedo a contagiarnos. ¿Cuál es el Dios que usted ha predicado, hermano? ¿Cuál es el Dios, al Dios que usted le ha creído? ¿A qué Dios le ha creído usted? Le pregunto. Porque hacemos todo lo necesario para ganarnos el pan nuestro de cada día. Pero no hacemos lo esencial para alimentarnos junto con la congregación como el Señor manda. Ahora, hermano, le voy a decir que para los tiempos del fin, o cuando venga que se levante la persecución, que no estamos muy lejos, hermano, para los que están durmiendo, no estamos muy lejos, porque ya la persecución hace rato que empezó contra la iglesia. El problema es que usted se ha dado cuenta, el problema es que usted vive en sus laureles, como si fuera en un sueño de Blancanieves, que los 7 enanitos lo van a ir a despertar. A usted lo va a despertar, pero lo va a despertar una persecución, hermano, bien ardua, porque la persecución de la iglesia hace rato que empezó. Ahora, cuando se masifique esta persecución, entonces aquí se va a cumplir lo que Miqueas dijo que se cumplió en el tiempo de él. ¿Qué fue lo que se cumplió en el tiempo de Miqueas? Porque el hijo no honrará al padre. Oiga bien, el hijo no va a honrar al padre. La hija se va a levantar contra la madre. La nuera contra la suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Cuando entren a preguntar cuáles son los cristianos que hay aquí, y lo andamos buscando no para darle el sobrecito o el incentivo que el gobierno está dando. No, hermano, no van a ir a buscar para darle el incentivo. Van a buscar para eso, hermano. Entonces aquí vamos a saber quiénes son y quiénes no son. La iglesia de este tiempo, hermano,
tiene los mismos ingredientes que la iglesia primitiva. Oiga lo que yo le estoy diciendo. Tiene los mismos ingredientes que la iglesia primitiva. Tiene al Señor Jesús, tiene la llenura del Espíritu, tiene el ministerio del Espíritu ejercido en la iglesia. A diferencia, hermano, que lo único que no tiene son las persecuciones. Y cuando la persecución llegue, entonces nosotros vamos a saber quiénes son y quiénes no son. Así que las que tienen nuera, asegúrense que sus nueras sean cristianas. Y los que tienen hijos, asegúrense que sus hijos, hermanos, realmente estén caminando en el camino del Señor, para que no sean ellos los que lo tiren para adelante, ya que usted muchas veces somos hasta cristianos mediocres o cristianos de la secreta o cristianos que no nos queremos identificar, hermano, con el trabajo de Cristo. Llegará el momento, hermano, y ese momento no está lejos, en que tengamos que pagar el precio con nuestra propia vida si es necesario. Estos hombres, hermano, estos profetas del Señor, gloria sea el nombre del Señor, estos profetas del Señor, estos hombres de Dios, como ya he dicho, hermano, su carácter no eran hombres de doble ánimo, eran hombres de carácter, eran hombres con una personalidad definida, eran hombres inteligentes, eran hombres sabios y eran hombres dotados de un buen coraje. Estos hombres debían de ser todo esto por naturaleza, y luego, una vez dedicado al Señor, destacaban todavía mucho más en la tarea que se le encomendaba, en el poder y los dones que Dios le habría de otorgar a ellos. Y yo no voy a entrar en el asunto de los dones, hermano, porque ya este es otro estudio en el cual nosotros vamos llevando tanto los miércoles como los sábados. Pero yo creo, hermano, que la iglesia no está menos dotada que esos profetas de lo que nosotros estamos hablando. Así llegaron a ser estos hombres, hermano, llegaron a ser estos hombres los gigantes espirituales. Oh, cuánto nosotros necesitamos en este tiempo que se levanten los cristianos como gigantes espirituales y proclamen a los cuatro vientos, hermano, la venida del Señor, el poderío del Señor, la soberanía del Señor. Porque hay quienes están hablando de la soberanía del Señor, hermano, y están encuevados. No sé si el Señor es soberano en su vida o qué, no lo entiendo. El Señor es soberano. Y se atreven a decir, ni aún las hojas de los árboles se caen, si no es la voluntad de Dios. Y tan encuevados, hermano, que parecen cangrejos. Entonces, ¿y cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Hay que cuidar. Cuídese, hermano, todo lo que usted quiera. Cuídese todo lo que usted quiera. Pero no importa donde usted se meta, oiga bien, no importa donde usted se meta. Si se mete en una bóveda que no entre el aire y tiene ahí tanque de oxígeno, allí se va a meter el COVID y lo va a matar a usted. Si usted está determinado a que usted muera por el COVID. No importa donde usted se meta, lo va a alcanzar y lo va a matar. Si está determinado en el cielo y está escrito en el cielo que usted muera por esta enfermedad, créame que no importa lo que usted se cuide, Él se va a hacer cargo de usted. No importa donde usted se meta. No importa con lo que se cubra. Si no está cubierto con la sangre de Jesucristo, hermano, tenga la capa de Harry Potter que lo haga invisible, el COVID lo va a agarrar y lo va a matar. Debemos, hermanos, y Dios quiere que nosotros seamos gigantes espirituales como estos profetas del primer testamento. Estos profetas de Israel eran gigantes espirituales. Los formadores de la opinión pública. Donde entraba un profeta, hermano, la ciudad temblaba. Todo el mundo estaba atento a lo que este profeta iba a proclamar, porque eran los forjadores de la pública en su tiempo. Eran los líderes del pueblo a través de los días de oscuridad. Hoy atravesamos, hermano, un mal de oscuridad
en todo el sentido de la palabra. El temor, hermano, es un mal de oscuridad. La falta de conocimiento es un mal de oscuridad. Las falsas doctrinas y enseñanzas y corrientes filosóficas que se han metido dentro de la iglesia juntamente con el liberalismo, hermano, es un mal de oscuridad. Y necesitamos hombres y mujeres de Dios que se pongan en la brecha para que sean hombres y mujeres de Dios que puedan iluminar a aquellos que están en oscuridad. Son personas, hermano, con una notariedad distinta a la demás. Tanto estos profetas de Israel, hermano, marcaban la diferencia en su tierra, como también marcaba la diferencia en otras naciones. Sus escritos, hermano, no solamente influyeron en la nación de su tiempo, en el Israel de su tiempo, hermano, traspasaron el tiempo. Y hoy por hoy, hermano, nosotros estamos hablando de profecías y de eventos que han ocurrido y que han de ocurrir, hermano, 5,000 años después, 4,000 años después, 3,500 años después. Quiere decir, hermano, que sus enseñanzas, la revelación que Dios le dio a ellos en su tiempo, fue eficaz para su tiempo, como también ha de ser y está siendo eficaz para el tiempo nuestro en el que nosotros estamos viviendo. Bendito sea el nombre del Señor. Ya me censuraron, hermano. Escúchenme. Me censuraron casi por un mes sin poder transmitir por estas redes sociales. Y si me quieren censurar, que censuren, hermano. Eso me da igual. Yo no voy a decir que Cristo murió por la verdad porque Él era la verdad. Mi Señor era la verdad. Y si tenemos que abrir otro, abrimos otro. Y si tienen que cerrarlo, que lo cierren. Ellos hacen lo que tienen que hacer y yo voy a hacer y voy a decir lo que tenga que decir. Sin miedo alguno. Gloria sea el nombre del Señor. Viví, hermano, con miedo mientras estaba expuesto a la muerte y a la perdición eterna. No hay nada, no hay ninguna alma forjada, hermano, que me pueda hacer daño. Ninguna hay forjada que me pueda hacer daño. Así como no hay ninguna alma que pueda detener, hermano, el avance de la iglesia. No existe ninguna alma que pueda detener el avance de la iglesia. Podrán cerrar congregaciones, pero la iglesia de Jesucristo, hermano, va a seguir hacia adelante. Así como Dios le dijo a Elías en su tiempo, en el tiempo de acá, cuando exterminaron, hermano, a los profetas, cuando estaban masacrando a los profetas de Dios. Y Elías en su celo, hermano, le dijo a Dios, solamente yo he quedado. Y Dios le dijo, te equivocas. Me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla. Dios siempre tiene un remanente, hermano, para presentar defensa de la verdad del evangelio. Siempre lo ha tenido y siempre lo va a tener. No hay diablo, hermano, ni gobierno, ni organización en este mundo que pueda detener el avance de la iglesia de Jesucristo. No existe. Ni el diablo con todo su demonio, hermano. Y le voy a decir algo con respecto al diablo. El diablo es un fiel colaborador del avance del evangelio. El diablo no es un obstáculo para el evangelio. Eso es que él piensa. Ninguna de las persecuciones, hermano, que han surgido de las entrañas del infierno han detenido la iglesia. ¿Y qué le hace pensar a usted que en este tiempo la va a detener? No importa la metódica que él use, hermano. No va a detener el avance de la iglesia de Jesucristo. Muchos van a quedar en el camino postrado, hermano. Pero ya eso tienen su seguridad, su salvación la tienen, hermano, más que ganada. Y no es que yo piense que el cristiano se pierde. No, hermano. Los hijos de Dios no se pierden.
Los hijos de Dios no se pierden. Como dice el Señor Jesús, solamente se perdió el hijo de perdición. Lo que tú me diste, yo lo he guardado. Y si aquello en su tiempo, ¿qué le hace pensar que no lo va a guardar a usted en el tiempo en que nosotros estamos viviendo? Es vida eterna lo que Él ofrece a sus hijos, hermano. Y Dios no tiene un lápiz con un borrador para borrar a sus hijos del libro que están escritos, hermano. Olvídese de esa falacia y de esa fantasía que le han vendido y ese miedo que le han metido a los cristianos durante tanto tiempo. El hijo pródigo se fue, pero no perdió, hermano, su posición. Perdió la bendición momentánea. Pero Dios guardó su posición y en su tiempo lo hizo entrar en sí. Y lo volvió, hermano, y lo puso en el lugar de privilegio que le pertenecía. Pese al pensamiento que él tenía de hablar con su padre y decirle que lo tratara como un obrero común y corriente. Cuando el padre lo recibió, lo vistió y le puso el anillo, hermano, en su dedo y lo reconoció como lo que él era. Y le otorgó el lugar que le correspondía como hijo. Y si no, pregúnteselo a la oveja, la parábola del Señor y la oveja. Esa oveja perdida, descarriada. ¿No fue para que la encontró? ¿Qué le indica a usted, hermano, que el Señor lo va a dejar perder a usted después de haber dado su sangre por usted? Le voy a decir, como le estoy diciendo esto, le digo lo otro. No persevere en el pecado porque el pecado cobra y cobra con crédito. Cobra con rédito. Cobra con rédito. Cristiano, apártese del pecado, apártese de la maldad, apártese, hermano, de todo lo que tiene que ver con iniquidad y conságrese a su Señor para que no pierda el gozo de su salvación. Salmo 51. Usted pierde el gozo de su salvación, hermano, no pierde la salvación. Así que, mis hermanos, Dios me le bendiga y Dios me le guarde. En el nombre poderoso del Señor Jesús. El próximo viernes estaremos hablando sobre los términos de designación y tareas recomendadas con lo que tiene que ver, hermano, con los profetas. Hay 3 términos que la Biblia enseña, hermano, que se le dieron a estos hombres de Dios en el primer testamento. Y vamos a conocer estos términos y sus definiciones, hermano, para poderlo situar en el tiempo y la circunstancia. Porque hay iglesias, hermano, que están pensando y están diciendo, inclusive, están utilizando, hermano, dentro de las congregaciones, están utilizando magia y hasta brujería dentro de las iglesias, hermano, para retener los miembros. Oiga lo que yo le estoy diciendo. Y muchas de esas prácticas piensa que están arrojadas en el primer testamento. Así que vamos a conocer estos términos y estas tareas que se le asignaron a estos hombres de Dios. Y esto lo vamos a hacer, hermano, el próximo viernes, si el Señor nos lo permite. Y todavía estamos aquí en la tierra, hermano, porque yo no le estoy diciendo que Cristo viene mañana, pero si viene mañana me voy con Él. El asunto no es si viene mañana, el asunto es si usted está preparado para irse esta noche. Ese es el punto aquí. No cuando Cristo venga, sino en el momento que Él lo llame a usted. Si me llamó esta noche, hermano, créame que no voy a estar con ustedes mañana ni el próximo viernes. Pero yo espero que el Señor, por el bien de mi mujer, me deje un poco de tiempo más. Dios me le bendiga y Dios le guarde. En el nombre poderoso del Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a